¿El pH es con tiras reactivas o hay ya también equipo? Hay un equipo también aquí adelante. Ay, me voy a- Estos son, mira, para pH es, es este es conductímetro. Tienen acá, su electrodo está de este lado, ¿sí? El Ajá. electrodo pues, es igual que un potenciómetro de laboratorio. Aquí está tapado, ¿eh? Ah, ok. Pero es igual. El conductímetro, pues básicamente son dos terminales de platino y ya se mide ahí en realidad miden resistencia eléctrica, ¿no? Los demás, estos son electrodos de ion selectivo para medir concentraciones ya de otros nutrientes, de sodio, de nitratos, de potasio, de calcio. Eso ya sería adicional si queremos, sobre todo cuando hacemos recirculación de la solución nutritiva, pues sí convendría ya tener algunos de de estos aparatos. Aunque sí, pues ya todo esto sí es una inversioncita, ¿no? Cada uno de estos va, por ejemplo, esta marca Oriva, sí andan como en, creo que arriba de 2,000 pesos cada uno de estos, ¿no? Entonces, aquí nada más en esta imagen, pues habría arriba de una inversioncita ahí arriba de los 12,000 pesos, por ejemplo. Pero bueno, los que vamos a ocupar básicos son pH y este conductímetro, ¿sí? Esos son los que... Por aquí había otros. Ah, no, ya no. Ya quité los otros porque ya puse esta imagen más completa. De ese tipo son de laboratorio, también podría ser, pero bueno, un equipo ya de laboratorio es más caro, más costoso, ¿sí? Me voy a regresar Ok, un gracias. poquito. Aquí Ujú. estábamos, ¿verdad? La otra recomendación para preparar soluciones nutritivas es partir de una solución concentrada, normalmente una concentración 1000X. Esto lo hacemos, bueno, en un laboratorio comercial, en los laboratorios comerciales, pues se hacen estas soluciones, concentradas, aunque realmente nuestra solución concentrada, pues sería nuestro, fertilizante foliar, el Foliamin o el Fertiplus, ¿sí? Esa sería nuestra solución concentrada y ya nosotros calculamos cuántos mililitros necesitamos por litro de solución final. Si vamos a preparar nosotros nuestras soluciones con nuestros propios cálculos, pues sí conviene hacer esta concentración 1000X y de esa manera pues evitamos errores porque nada más vamos a ocupar 1 mililitro por litro de solución final y pues es casi directo, ¿no? Para 100 litros, 100 mililitros, para 8 litros, 8 mililitros, etcétera, ¿no? Eh, bueno, esto es, ¿no? Un procedimiento que facilita la preparación de la solución hidropónica es hacer soluciones concentradas 1000 veces con respecto a la concentración final. De este modo medimos 1 mililitro de solución concentrada por cada litro que deseamos preparar, ¿no? Eso en caso de, les digo, de preparar nosotros pues nuestras soluciones individuales de nutrientes o en conjuntos, ¿no? Les decía, habíamos visto antes las sales del medio de Murashige y Skug, que son para cultivo de tejidos, de hecho, y pues eso lo uso aquí como ejemplo. Ellos agrupan los nutrientes por su afinidad química. En una solución, todas son 1000X, ¿sí? En una solución ponen nitratos, nitrato de potasio y nitrato de amonio. En otra solución todo lo que son sulfatos de magnesio, manganeso, zinc y cobre. En otra solución los halógenos de calcio, potasio y cobalto. Y en otra solución molibdatos le llaman, que serían pues básicamente ya micronutrientes que no tienen algo en común, ya no tienen mucho en común estos. Son fosfato de potasio, ácido bórico, molibdato de sodio. Y esta otra solución que es sulfato ferroso con el quelante, EDTA, es el agente quelante,
para preparar este, esta otra solución. Entonces son 5 soluciones a 1000X. Igual para preparar el medio de cultivo, pues vamos agregando lo que se ocupa de cada una de ellas y luego lo aforamos al volumen final. Calidad del agua para la solución nutritiva, esto también es algo importante. Eh, el agua de la que partimos normalmente va a ser agua en una instalación doméstica, pues vamos a partir de agua potable de la red de suministro. Entonces, según la fuente del origen de esa agua, pues puede contener cierto grado de dureza, de calcio y magnesio, puede contener mayor o menor salinidad y darnos mayor o menor conductividad eléctrica, puede contener mayor o menor acidez o alcalinidad. Esto, acidez es la resistencia, digamos, que tiene una solución a cambios de pH cuando le agregamos un álcali, y la alcalinidad es la resistencia de la misma solución a cambiar su pH cuando le agregamos un ácido. Se miden miliequivalentes por litro. Entonces, mientras mayor acidez o alcalinidad tenga una solución, pues nos va a requerir mayor cantidad de ácido para bajarle su pH, o mayor cantidad de base para subirle su pH, ¿sí? Y también, bueno, también implica que una solución con mucha acidez, no es lo mismo acidez que pH, ¿no? Una solución con mucha acidez o mucha alcalinidad, pues también nos va a dar una conductividad eléctrica elevada, porque tiene concentraciones elevadas de sales, ¿sí? Otra característica de nuestra agua, pues va a ser el pH, eh, y pues lo que les decía, cuando midamos el pH de nuestra solución ya forada, al final ya que la preparamos, pues mucho va a depender de la calidad del agua con la que partimos, ¿no? Si tiene esta agua compuestos orgánicos disueltos, en general pues es recomendable que no los tenga compuestos orgánicos disueltos. Aunque, bueno, ya después, ahorita hablamos de quelantes, por ejemplo, y muchos de los agentes quelantes son orgánicos. Por ejemplo, también se pueden usar como agentes quelantes, les decía yo, los aminoácidos, pero también pueden ser ácido cítrico, ascórbico, málico, incluso estos ácidos húmicos y fúlmicos también tienen propiedades quelantes. Entonces, en una solución nutritiva para hidroponía, incluso le podríamos incorporar este tipo de ácidos húmicos o fúlmicos que ahora ya se consiguen, ¿no? Y ya vienen preparados para aplicaciones foliares o al suelo. Y Una pregunta, ¿puedo? antes sí, María Luisa. Por ejemplo, si se compra la solución ya preparada a 1000X, ¿esa permanece estable o tiene algún tiempo de caducidad? O la misma pregunta, pero si se prepara en casa, si yo preparo mis concentrados para tenerlos a disposición, Ok. ¿permanecen estables o tienen algún tiempo de caducidad o alguna cosa? Por ejemplo, el quelante no debería agregarse sino hasta que finalmente se va a utilizar. Ajá. No, pues mira, por ejemplo, las soluciones que nos venden, si es líquida, sí tienen una caducidad, y te la indican en la etiqueta, ¿no? Ujú. Eh, pero sí vienen, digamos, de esa caducidad desde 1 año o 2 años, o sea, no es muy pronto. Y esas soluciones, digamos que pues no se echan a perder porque tienen concentraciones altas de sal. Pues uno de los medios para conservar un alimento es por salándolo, ¿no? Poniéndolo en una solución concentrada de Sí. sal, pues nos conserva el alimento porque ahí no crecen hongos ni bacterias. Entonces, estas sustancias digamos que por ese lado no tendrían problema de conservación. El problema viene por la estabilidad química más bien. Estas soluciones tienen agentes quelantes que sí los mantienen, digamos que a los metales, que son sobre todo estos calcio y magnesio,
que son cationes divalentes, pues van a tender a precipitar fácilmente a los sulfatos y a los fosfatos. Entonces, sobre todo en pHs altos, también el pH, ¿no? Estas soluciones ya traen pH ajustado y quelantes, entonces eso les da estabilidad por mayor tiempo, ¿sí? Pero de todas maneras te dan una fecha de caducidad, que es recomendable, pues ya después de eso, pues no usarlos, ¿no? Ok. Gracias. Luego, si los preparamos nosotros en casa, estas soluciones, ahí viene otra cuestión, porque ahí, no sé, ahí tendríamos que, hay algo que cuando las preparamos en casa no duran tanto, ¿sí? Estas soluciones. Que en el refrigerador duran 1 o 2 semanas. Por ejemplo, estas que les mostré acá antes, estas que se usan en cultivo de tejidos, pues, pues las teníamos que preparar cada semana, literal. Ah, No duran mucho más que eso, ¿eh? Entonces, sí, ahí sí cambiaría la caducidad. Cuando las preparamos nosotros desde la fuente, sí, ese sería el criterio. Entonces, también pues hay que preparar cantidades pequeñas. Así que usamos, sí, normalmente sí usamos soluciones concentradas, así 1000X, por ejemplo. Pero entonces calcular lo que vamos a usar cada semana, digamos, ¿no? Esa sería la recomendación. gracias. Sí, María Luisa. Luego Muchas gracias. aquí partículas suspendidas. También hay que, sobre todo cuando usamos riego por goteo, este, pues necesitamos que cuidar toda nuestra instalación. Sí, entonces hay que colocar filtros. Entonces aquí adelante les muestro en este listado, pues básicamente cómo acondicionar nuestra agua para todos estos factores, ¿no? Los ablandadores normalmente son quelatos. Ahí también los ablandadores que se usan en la industria son quelatos muy fuertes, EDTA tetrazódico, por ejemplo, que también se usa en cosméticos. Esos no son recomendables para uso agrícola ni para hidroponía porque mantienen sobre todo a los metales secuestrados muy fuerte y pues ya no nos los dejan disponibles para la aplicación foliar o raíces, ¿no? Entonces los ablandadores ahí, a lo mejor aquí le tendría que poner unas interrogaciones porque habría que usarlos con cautela, sobre todo, o el tipo de ablandadores que usemos. Podemos usar el EDTA, eso sería, o algún quelante débil, ¿no? Luego, en aguas que tengan salinidad elevada, pues se utiliza dilución, ¿no? Para que lo dejemos con una conductividad que el cultivo la pueda soportar. También en el caso de dureza, sobre todo dureza de calcio y magnesio, se usan columnas de zeolita. Para eliminar también dureza y salinidad, se utiliza la ósmosis inversa, ajuste de pH, para ajustar el pH y para evitar la precipitación de calcio y magnesio, filtros de malla o arena. Normalmente en instalaciones de sistemas de riego se utiliza el filtro de mallas que se colocan directo en la tubería y se fuerza todo el flujo a pasar a través del filtro. El ajuste del pH es dependiente de la variedad que se va a cultivar o hay un pH estándar. Hay un pH estándar, es entre 5.8 y 6.5, pero también pues conviene checar para cada especie. Ahí, por ejemplo, otra cosa que les quiero platicar es, por ejemplo, cuando queremos iniciar un cultivo de una nueva especie, entonces, pues podemos buscar en internet alguna solución nutritiva para esa especie. De hecho, podemos simplemente, ahorita tenemos la facilidad de que en el Google tecleamos solución nutritiva para pepino y nos salen un montón
de recomendaciones, de soluciones pues, completas o parciales, y en esas recomendaciones normalmente viene también qué, qué conductividad eléctrica debe tener y qué pH debe tener, ¿sí? Y si no sabemos, si no conseguimos el dato, pues siempre que lo ajustemos en ese rango de 5,8 a 6,5, pues vamos a tener buenos resultados, ¿sí? Porque la mayoría de los nutrientes están disponibles para las plantas en ese rango de pH, ¿sí? Bueno, luego, por ejemplo, este filtro de carbón activado se usaría para eliminar compuestos orgánicos disueltos, ¿no? El carbón activado por absorción, elimina todo lo que sea materia orgánica disuelta, son muy eficientes. Entonces, ya en una instalación más industrial, más, digamos, si tenemos un sistema NFT con tuberías, con sistema de riego, pues sí nos conviene colocar la columna de zeolita, el filtro de mallas y el filtro de carbón activado, por lo menos, ¿no? Y ya tendríamos la opción opcional, digamos, colocar además un sistema de ósmosis inversa, antes de este sistema de ósmosis inversa sería antes del tanque, ¿no? Los demás serían, no, también serían después, antes del tanque, el filtro de mallas. El filtro de mallas sí necesitaríamos uno antes y uno después, ¿no? Para evitar que se nos taponen los goteros del sistema de riego. El filtro de carbón activado también sería antes. En realidad todos estos serían antes de la bomba. Y en el filtro de mallas, pues también conviene uno después, porque a veces al agregar los nutrientes en el tanque, pues se nos va, los nutrientes también pueden traer ahí alguna impureza que traiga partículas, que nos aporte partículas suspendidas, ¿no? Bueno, eso sería ya, digamos, en un grado más avanzado de nuestro sistema. Aquí les pongo una lista de agentes quelantes. Por ejemplo, les decía, ya se los había mencionado, de ablandadores de agua se usa este EDTA tetrazódico, que es un secuestrante de metales que causa la dureza del agua y metales pesados en el agua y suelos contaminados. No son biodegradables, este EDTA tetrazódico, y no son autorizados en muchos productos orgánicos como de cosméticos o alimentos, ¿no? Por eso que les decía que no es porque sean tóxicos o algo así, sino más bien por cuidado del medio ambiente. Como secuestran tan fuerte a los metales, hacen que los metales, por ejemplo, en los ríos o en los lagos, se pongan en solución y se movilicen, ¿no? Como que es mejor que estén inmovilizados de alguna manera. Por eso esta no autorización, ¿no? En productos orgánicos. El edetato se utiliza en el ser humano para hacer quelaciones de metales pesados en la intoxicación por metales pesados. Sí, es cierto, eso también lo leí, ¿verdad? Por vía intravenosa, sí. Ah, y no, EDTA tetrazódico o será otro. Ese edetato, pero no me he fijado si es tetrasódico. Ah, sí, sí leí que eso se utiliza para intoxicaciones por metales, fíjate, y ese es el mecanismo, como son secuestrantes. Ajá. Yo pienso que debe ser uno así como de este tipo, del Na2 EDTA, un secuestrante más débil que el tetrazódico, porque, no sé, siento que también podría actuar ahí sobre la hemoglobina o alguna cosa así, ¿no? U otros, pues también por la sangre circulan otros metales, ¿no? En forma ionizada. Sí, se utilizan, son dosis que ya están estudiadas que no son tóxicas. Sí, sí, la Ujú. dosis ahí, bueno, como en toda medicina, la dosis es muy importante. Sí, y se lleva el control, el monitoreo biológico de estar haciendo la medición de los metales que se quieren remover. Sí, claro. Sí, pero no, se El trata calcio también. de quitarle al paciente los metales pesados, pero también de que no se vaya ahí a descompensar
disponibilidad de otros metales que sí son necesarios para el Así funcionamiento, es, ¿no? sí, efectivamente, así es. En nuestro país la intoxicación más frecuente es por plomo, Por plomo, ajá. tanto en el medio ambiente como a nivel industrial. Entonces, con esos fines se hacen las quelaciones cuando se está por encima de los niveles permisibles. Ah, ok. Se aplica como suero, ¿no? O algo así. Como un suero, sí, Ah, ya. se aplica una solución que regularmente son protocolos de X número de veces que se replica, regularmente es una vez a la semana, se replica 6, 8 veces las necesarias hasta que llegues al nivel adecuado que se está buscando, sobre todo de plomo. Ah, ok. Sí, Es una especie de desintoxicación. una desintoxicación, sí, literal, porque los metales es difícil que el organismo los elimine por las vías normales, ¿no? El sudor, Sí, la orina o las heces, a veces no son tan fáciles de eliminar. Sí, así es. sí, pues yo me encontré ahí todo un tema con esto de los quelantes, porque también voy a escribir algún artículo sobre ingeniería ambiental, sobre tratamiento de aguas residuales en humedales artificiales. Y este tema lo voy a abordar ahí. Entonces ahorita estoy leyendo bastante sobre esto. Bueno, sí, es un tema muy padre, ¿eh? Tanto en el medio ambiente, en la agricultura, pues a mí me salió el tema por la agricultura, pero en el medio ambiente también tiene aplicaciones y aquí en cosméticos también lo usan mucho, ¿no? Y en la industria, pues los ablandadores son agentes quelantes, tienen muchas aplicaciones muy, muy, muy interesantes. Aquí, por ejemplo, les puse un listado de quelantes en agricultura y la mayoría de ellos los secretan las raíces de las plantas mismas para hacer los metales del suelo disponibles, ¿sí? EDTA disódico, EDTA hidrógeno, estos que no, EDDA, EDDHMA, HSA, y estos son un poquito más sintéticos, digamos, pero en las plantas, pues todos estos de aquí, aminoácidos, ácidos fenólicos, ácidos polihidroxicarboxílicos, el amonio mismo es agente quelante, el ácido tartárico secuestra cobre, por ejemplo, los ácidos húmicos y fúlvicos que les había mencionado, el ácido cítrico que secuestra hierro, zinc y manganeso, el ácido málico que secuestra manganeso, el ácido láctico y acético secuestran calcio y, bueno, calcio, ¿no? Y nitrato de calcio. Supongo que aquí nada más es el calcio, porque es el que tienen afinidad por los metales, ¿no? Bueno, la siguiente parte, bueno, ya lo habíamos comentado, es el ajuste del pH, ¿sí? Si tenemos una solución que al final nos queda con un pH ácido, entonces vamos a necesitar ir en esta dirección agregando una base, normalmente hidróxido de sodio. Ahorita vamos a ver por qué hidróxido de sodio y no otros, por hidróxido de potasio o hidróxido de amonio podrían ser opciones o hidróxido de calcio, pero ahí tendríamos algunos inconvenientes. Ahorita los platicamos. Y cuando tenemos un pH alcalino en nuestra solución, ya forada y todo, entonces tendríamos que aplicarle un ácido para ir en este sentido y llegar al pH óptimo de 5,8 bueno, aquí está hasta 6,2 para las soluciones hidropónicas, ¿sí? Y creo que déjame regresarme tantito porque ahorita me regreso a esta diapositiva. Ah, no, pues no, esta es la que quería yo.
Me habías preguntado, María Luisa, si cada cultivo necesita, pues tiene un requerimiento específico de pH. Aquí hay un listado así, en ese sentido, ¿no? Para cada especie un pH, específicamente para cultivo en hidroponía, ¿no? Pero como ves, pues están en esos rangos, ¿no? De 6 a 6,5, 5 a 6,5 en la calabaza, 6,5 a 7, a lo mejor cebolla pide un pH un poquito más elevado, ligeramente, más cercano al neutro, pero todos están así, casi todos pasan en el rango de 6, ¿no? Habíamos visto antes 5,8 a 6,2, ¿no? 5,5 a 6,5. La mayoría de las especies, si te fijas, si lo ajustamos de 6 de 5,8 a 6,2, la mayoría de las especies quedan dentro de ese rango, ¿no? 5,8, 6,4. Aquí la única que se sale un poquito es la cebolla, creo. Incluso la fresa, que pide un poquito más ácido la solución, es de 5,5 a 6,5. Entonces, si estamos alrededor del 6, prácticamente estamos para todos los cultivos cumpliendo con su requerimiento de pH, ¿sí? Bueno, ahora las fuentes de ácidos y bases para hacer. Te comento, Sí, encontré el edetato que se utiliza para el humano. sí, Es este, mira. a ver, déjame ver. Etilendiamino No, tetracético. no, no, este es disódico. Ah, Es ¿cuánto? heptadisódico Ah, sí. al 20%. Ah, Este es el que se utiliza. sí, EDTA disódico, etilendiamino tetrazódico de sodio. No me acuerdo si es ácido etilendiamino tetracético de sodio. Gracias, María Luisa, porque estaban ahí los perritos un poquito, este, pingos. Bueno, sí, ese se usa mucho en agricultura, en soluciones hidropónicas. Te digo que en esta solución de Murashigi y Skug, ese es el que se recomienda, ¿sí? Y es pues un agente quelante no muy fuerte, digamos, ¿no? Bueno, voy a seguir ya no, nada más un ratito más, pues ya estamos llegando a la hora. Este, Nada más vamos a comentar un poquito esta diapositiva y un poquito más, ¿no? La siguiente que es, pues es en este mismo sentido. La, les decía de qué tipos de ácidos o de bases nos conviene utilizar para modificar los pHs. En el caso de que tengamos que bajar el pH, si nos quedó arriba del neutro, arriba del 6,5, arriba del 6,2, entonces hay que bajar el pH. Digamos que la primera opción sería un ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte para que no agreguemos una cantidad demasiado grande y con un pequeño volumen, si es concentrado o la concentración es elevada, pues con un pequeño volumen alcancemos el pH que necesitamos acá. Eh, También podríamos utilizar otros ácidos fuertes como el sulfúrico o el nítrico. Ahí el inconveniente básicamente es que estamos agregando azufre y como no vamos a controlar cuánto ácido exactamente le vamos a adicionar, pues estamos alterando la concentración de sulfatos y en este caso del ácido nítrico, del nitrato, entonces podemos llegar a niveles tóxicos para la planta y pues eso no nos conviene, ¿no? Por eso les decía más recomendable utilizar el ácido clorhídrico. Ahora, eso en cuanto a ácidos fuertes, los ácidos débiles no se recomiendan en realidad, aunque también se llegan a utilizar en hidroponía, pero no se recomiendan. El ácido fosfórico es un ácido débil, por eso no se recomienda, además de que es débil y necesitaríamos una gran cantidad para modificar el pH, también dependiendo de si la solución está amortiguada en el punto donde estamos.
podemos gastar más o menos ácido. Además, pues nos aporta fosfato, entonces como es un nutriente que también nos puede causar toxicidad si lo agregamos en cantidades excesivas, entonces, pues por ser un ácido débil, pues lo más seguro es que de fosfato le vayamos a agregar cantidades muy grandes. El otro ácido acético, ese, bueno, no estamos agregando nutrientes especialmente, algún nutriente en especial, únicamente que también es un ácido débil y pues tendríamos que agregar una cantidad elevada. En este caso, pues el ácido acético quizás podría ser una buena opción en el sentido de que, como habíamos visto antes, es un agente quelante, ¿sí? Y la molécula, la parte del acetato, esta parte, por ejemplo, se une con cationes de una valencia, ¿no? Con el sodio, con el potasio, se podría unir. Entonces, nos forma acetatos y es una molécula orgánica, al final se va a descomponer ahí. Eso podríamos verlo como un inconveniente en el sentido de que pues va a estar propenso a descomponerse y pues va a haber mayor actividad bacteriana. Ese sería el inconveniente de este ácido acético, ¿sí? Luego ácido carbónico, bueno, es un ácido también pues bastante débil, ¿no? Aunque también pues no nos aportaría nutrientes, pero el problema es que sería además casi no conseguimos ácido carbónico, ¿no? Si burbujeamos, si con un popote burbujeamos nuestro aliento en una solución, pues le vamos a bajar el pH, que sería básicamente esto, ¿no? Le estaríamos adicionando ácido carbónico. O CO2, si tenemos un tanque de CO2 y nos sale barato, pues igual, ¿no? Le bajamos el pH con CO2, ¿no? Pero bueno, eso sería algo excepcional, digamos. Luego, bases, cuando tenemos que elevar el pH, ahí les decía, la recomendación sería una base fuerte y que no nos aporte algún nutriente. Entonces la recomendación sería hidróxido de sodio, que es una base fuerte. El hidróxido de potasio, pues también no sería una recomendación, una primera recomendación porque nos aporta potasio, ¿no? Sí nos va a subir el pH, pero estamos aportando potasio y podemos alterar pues demasiado la concentración. El hidróxido de calcio igual. Por dos razones, porque el calcio es un nutriente y lo podemos agregar en cantidades muy grandes, pero por otro lado el calcio es un catión que fácilmente nos va a precipitar otras sales, ¿sí? Entonces si lo agregamos en cantidades muy grandes, nos puede causar ahí problemas de precipitación. El, ¿Sí? el hidróxido de sodio es la sosa, ¿verdad? Sosa Ujú. cáustica, ¿sí? Y luego, pues también tenemos las bases débiles que también no son muy recomendables, ¿no? Bicarbonato de sodio, hidróxido de amonio, porque el hidróxido de amonio, pues porque nos va a estar aportando el nutriente nitrógeno, ¿no? Y además es una base débil, entonces necesitaríamos agregar cantidades grandes. El bicarbonato de sodio, yo les había comentado por ahí el problema de la clorosis férrica, sí, pues también una razón para no usarlo también en general en la agricultura, tanto en aplicaciones foliares y menos al suelo, es esa que los bicarbonatos nos van a elevar el pH y la presencia de bicarbonatos hace que el hierro precipite y bueno, nos causa ese problema de clorosis férrica que es muy, muy difícil de corregir después, ¿no? Entonces también pues aunque las soluciones hidropónicas normalmente no las desechamos al suelo, pues menos hay que tener mucho cuidado también si estamos usando esto, ¿no? Bicarbonato de sodio. Les digo, mejor no utilizarlo. Este, entonces, básicamente, para bajar pHs, ácido clorhídrico y para subir pHs, hidróxido de sodio sería la recomendación. Y bueno, pues ya ahí la otra cuestión, bueno, esta es una curva de titulación, pues ya ustedes las han hecho en laboratorio, ahorita los que estamos, pues creo que hemos hecho esto.
La idea es, por ejemplo, aquí mostrarles que cuando estamos en el punto de equilibrio, el cambio de pH pues es muy, muy grande, ¿no? Es un salto muy grande. Y aquí pues sería muy difícil, si estamos en esta, si nuestra solución está en esta situación, pues sería muy difícil ajustar el pH a 7 a 6 bueno, a 6 o a 6 a 6 a 5 8 a 6 2, ¿no? Porque aquí con una pequeñita cantidad, el pH cambia mucho. Lo ideal es que que estos puntos que están tamponados, digamos, buffer, estén por aquí, ¿no? Alrededor de la neutralidad o del pH que necesitamos. Esta es una titulación es una titulación de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, 0.5 molar, ¿no? Entonces es un ácido fuerte titulado con una base fuerte. Acá hay una titulación con un ácido diprótico, con una base, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos el caso de que alrededor del 6 pues empieza una zona tamponada. Preferiríamos que esta zona tamponada estuviera pues un poquito más abajo, ¿no? Normalmente una solución con mayor concentración de sales, aquí nada más tenemos, como esto se prepara con agua destilada, y son concentraciones pues, relativamente bajas de tanto del ácido como de la base que se está utilizando, 0.1 molar la base, ¿no? Entonces, pues sí nos da saltos muy grandes, pero una solución con mayor concentración de sales normalmente están un poquito más tamponadas, ¿eh? Entonces, eso pues nos ayuda a que podemos ajustar el pH con mayor precisión, porque si estamos en estos puntos, en estos saltos, pues prácticamente es imposible ajustar el pH con precisión, ¿no? Aquí está tamponada la solución, pues básicamente en tres puntos, ¿no? Y aquí hay, bueno, una recomendación también interesante que sería práctica es que, por ejemplo, cuando en las charolitas que les presenté al inicio, donde hicimos nuestra germinación y enraizamiento de esquejes, es conveniente cuando ya hubo emergencia de la semilla, por ejemplo, o que ya respondió al enraizamiento del esqueje, empezar a aplicar una solución nutritiva, en general completa con todos los nutrientes y micronutrientes, pero diluida. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un volumen muy pequeñito de suelo, de sustrato, y, y también una planta cuando ya cuando creció un poquito, pues extraen el agua muy rápido, sobre todo cuando hay mucho sol y no hay mucha humedad relativa. Entonces, si regamos con una solución nutritiva más completa, digamos, al 100%, eh, vamos a tener más probabilidades de que al secarse el sustrato se nos muera la planta también, ¿no? Se nos deshidrate excesivamente, que sería lo que llamamos que se nos queme la planta, ¿no? Entonces, cuando regamos ese tipo de plántulas, pues se recomienda que sea una solución diluida, ¿no? Al 50% o al 25% mejor, ¿no? Cuando ya está en crecimiento la plántula, 1.2 a 1.6 de conductividad eléctrica, y una planta en floración, fructificación, 1.6 a 2.4. Aunque estas conductividades están también un poquito arbitrarias, porque hay cultivos que la solución nutritiva puede estar en 4 o 5 miliequivalentes, decisiemens por metro, ¿no? Entonces, ¿no? Yo creo que estas conductividades están un poco bajas. Yo creo que ahí hay que quedarnos más bien con el criterio, ¿no? De que plántulas y esquejes hay que regarlos con una solución diluida, les digo, al 50 o al 25%. Y aquí vienen otras conductividades ya para otros cultivos ya pues en desarrollo, ¿no? Oye, Miguel, Dime. a mí no me ha quedado así como bien claro a qué se refiere conductividad eléctrica. Se refiere, por ejemplo, a que hay un potencial
de membrana, o sea, que tienes que tener determinados guiones de un lado y del otro lado de la membrana, es decir, no sé si la membrana pudieran ser las raíces. Sí, mira, Y eso es por lo que es importante la conductividad. por eso es importante. Nada más que la conductividad eléctrica incluso se utiliza para calcular indirectamente la concentración de sales, ¿sí? O sea, la conductividad eléctrica, te digo que el conductímetro en esencia es un medidor de resistencia. Se aplica un voltaje y se mide la resistencia, ¿no? Entonces, es meramente físico. Y nos indica concentración, ¿sí? Concentración de sales. Ok. Y luego, por Ujú. otro lado, está el efecto osmótico. Ahí sabemos que una solución, si tenemos de un lado una solución muy concentrada y del otro una concentración muy diluida, el líquido va a fluir El pie de agua. hacia la más concentrada, ¿no? Ujú, En media una membrana, pues. ujú. A través de una membrana, la solución concentrada va a absorber el agua, ¿sí? Y Ok, pasa a las raíces. Cuando la concentración de la conductividad eléctrica es muy alta, entonces lo que le estamos haciendo a la planta es quitarle agua, ¿sí? ok. Entonces va más encaminada a que si la transmisión eléctrica en milivolts y todo eso, va más encaminada hacia la concentración de cationes y aniones, que si exceden a la concentración del otro lado de la membrana, van a llevar a cabo la deshidratación. Por eso es tan importante. Sí, básicamente son dos cosas las que cuidamos con la conductividad eléctrica. Una es esta, que no excedamos una concentración que nos deshidrate nuestra planta, ¿sí? Entonces cuidamos que estemos debajo de 3 de 2 milisiemens por metro, ¿no? Para que no se nos deshidrate la planta. Y por otro lado, les decía al principio, es importante medir la conductividad eléctrica de nuestra agua con la que partimos. Luego, de nuestra solución preparada, incluso de nuestra solución preparada antes del ajuste de pH, y todavía medirle la conductividad eléctrica después del ajuste de pH. En esos tres puntos es importante conocer la conductividad eléctrica para que o sea, nosotros sería una buena costumbre medirla siempre que apliquemos la solución nutritiva, porque ahí detectamos cualquier cambio de concentración. Si nuestra agua cambió su concentración pues, por la conductividad eléctrica que leemos, pues entonces vemos que esa conductividad no nos vaya a afectar al final de la preparación de nuestra solución nutritiva, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí esta otra gráfica, ya no es para terminar, porque ya estamos sobre el tiempo pasaditos. Está, también cuando ajustamos el pH, estamos agregando un ácido, estamos bajando el pH, ¿sí? Estamos agregando un ácido. Y ese ácido pues está aumentando nuestra concentración de sales, entonces está aquí aumentando nuestra conductividad eléctrica, ¿sí? Entonces, en nuestra solución, por eso tenemos que tener cuidado de medir la conductividad eléctrica, eh, y conocerla, sobre todo, conocer nuestra agua, conocer nuestra solución hidropónica antes del ajuste de pH, qué conductividad tiene, y conocer qué conductividad tiene una vez que ya la terminamos de ajustar completa, ¿sí? Por esas dos razones te decía que no esté fuera de lo que necesita el cultivo, que lo podamos deshidratar, y que también, es que la otra no se las terminé de platicar, la otra es que así conocemos nuestra solución hidropónica. O sea, si al final siempre vamos a tener casi la misma conductividad eléctrica, no sé, pon tu 3, ¿sí? Esa, y, y un día cambiamos nuestra solución nutritiva por alguna recomendación o X,
y mm, hicimos 2.5. Entonces, bueno, es que hice un cambio en la concentración, ¿no? Porque me recomendaron bajar. Pero sabemos por qué bajó. ¿Por qué no estamos en 3? Pues porque hicimos un cambio en nuestra solución, ¿sí? Es importante, ajá. siempre que preparamos nuestra solución con la misma agua, con los mismos nutrientes, pues siempre nos va a quedar, nos debe quedar casi igual, siempre con la misma conductividad al final, ¿sí? Entonces la conductividad O sea, eléctrica nos va a servir para conocer nuestra solución nutritiva, que esté completa de nutrientes y para que no estemos afectando a nuestro cultivo.